Hoy basta con apretar un botón para escapar del calor. Pero imagina vivir bajo el mismo sol abrasador, sin ventiladores, sin hielo y sin electricidad. Los nativos americanos no solo sobrevivieron a veranos extremos, prosperaron. Dominaron el calor con ingenio, construyendo refugios frescos, adaptando sus horarios y usando la naturaleza a su favor. Mientras los colonos se derretían, ellos parecían inmunes al sol. ¿Cómo lo lograban? Hoy conocerás los métodos ancestrales que les permitieron vencer al calor sin máquinas, solo con conocimiento. Su primera defensa no era una herramienta, era el tiempo. Antes de que el sol se elevara en el horizonte, los pueblos nativos ya estaban en movimiento, no por disciplina militar sino por estrategia de supervivencia. El amanecer era el único momento en que el aire aún tenía compasión. Durante esas horas, cazaban, recolectaban, reparaban herramientas o cultivaban los campos. Sabían que el sol no espera, y trabajar después del mediodía era como desafiar a un dios en su hora más furiosa. A media mañana, cuando el calor empezaba a volverse insoportable, se retiraban a la sombra. Y no por flojera, como pensaron los primeros exploradores europeos, sino por inteligencia. Resistir el calor era una batalla que nadie ganaba. El descanso al mediodía era casi sagrado. Se convertía en tiempo de conversación, tejido o reparación de armas, siempre bajo sombra. Durante esas horas, las familias se reunían, compartían agua y dejaban que el cuerpo se recuperara. Las jornadas se retomaban recién cuando el sol comenzaba a inclinarse y el aire volvía a moverse. Era un ciclo perfectamente sincronizado con la naturaleza, vivir con el ritmo del calor, no contra él. Y eso marcaba la diferencia entre la extenuación y la supervivencia. La noche, el otro turno de vida. Cuando el sol finalmente se rendía y el desierto empezaba a respirar, las tribus entraban en su segunda jornada. La caza, los viajes largos y las tareas pesadas se reservaban para después del anochecer. En la oscuridad, el viento era fresco, los animales salían y la tierra dejaba escapar el calor acumulado durante el día. Moverse de noche requería precisión y memoria. No había linternas ni caminos marcados. Solo estrellas y el conocimiento transmitido por generaciones. Los cazadores sabían orientarse con el brillo del horizonte, con el tacto del suelo y el sonido del viento. Era una danza silenciosa entre el hombre y el desierto. Las actividades nocturnas también eran sociales. Las ceremonias, los cantos y las danzas se realizaban bajo la luna, cuando el cuerpo ya no ardía y la mente estaba más clara. Era el momento de celebrar, enseñar y compartir historias alrededor del fuego tenue. Incluso los niños aprendían a reconocer las señales del calor extremo, sabían cuándo detenerse, cómo hidratarse y qué síntomas indicaban peligro. Aprendían desde pequeños que la naturaleza no castiga, simplemente no perdona la ignorancia. Vivir según el sol, no según el reloj. Hoy dependemos de relojes y alarmas, pero los nativos tenían un sistema más sabio: escuchar el clima. Sus horarios se regían por el aumento y la caída natural de la temperatura. Cuando el calor se volvía insoportable, no se forzaba la rutina, se adaptaban. Esa flexibilidad era su escudo. Vivían como si cada día tuviera su propio pulso térmico. El amanecer era productividad, el mediodía introspección, y la noche, comunión. No luchaban contra el calor, lo anticipaban. Mientras nosotros encendemos el aire acondicionado y cerramos las ventanas, ellos abrían el oído a la tierra y se movían con su respiración. Pero su secreto más poderoso no estaba solo en el calendario del cuerpo, estaba en la forma en que construían sus hogares. Las casas que vencían al sol. Las viviendas nativas eran una obra maestra de ingeniería natural. En el suroeste, los pueblos como los Hopi, Zuni o Pueblo desarrollaron el adobe, una mezcla humilde de arcilla, paja y arena, moldeada por manos humanas y cocida por el propio sol. Su magia estaba en la masa. Esas paredes gruesas absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche, dentro.
La temperatura se mantenía estable, mientras afuera el desierto se derretía. Para un europeo del siglo XVI, aquello era incomprensible. ¿Cómo podía una casa hecha de barro ser más fresca que las suyas de piedra? La respuesta era simple, porque el adobe respiraba. Los techos planos tenían más propósito que estética. Servían como camas nocturnas, espacios de descanso y plataformas para secar alimentos. Cuando el aire dentro se calentaba demasiado, bastaba con subir al techo y dejar que el cielo hiciera el resto. Las casas construidas en acantilados eran aún más ingeniosas. Excavadas o levantadas directamente sobre las paredes del cañón, permanecían en sombra durante las horas más duras del día y conservaban la brisa del valle. No necesitaban ventiladores. Las corrientes de aire natural se canalizaban por pequeñas aberturas y pasillos que expulsaban el aire caliente hacia arriba mientras el fresco entraba desde abajo. Los tonos claros del adobe reflejaban la luz solar como espejos naturales. En cambio, pintar una casa oscura en ese entorno habría sido como vestirse de negro para cruzar el infierno. Cada detalle tenía propósito. Las pequeñas ventanas reducían la exposición al sol, los muros eran gruesos, y el suelo ligeramente elevado para evitar que la arena caliente entrara. Eran, literalmente, máquinas de clima pasivo, siglos antes de que la arquitectura moderna acuñara ese término. Enfriarse desde adentro. Pero incluso los mejores refugios no podían proteger al cuerpo si éste ardía desde dentro. Ahí entraba la siguiente línea de defensa: la alimentación. Las frutas y vegetales ricos en agua eran la medicina perfecta contra el calor. Los nopales, las bayas silvestres y los melones del desierto funcionaban como fuentes naturales de hidratación. Comerlos no solo calmaba la sed, sino que reponía minerales perdidos por el sudor. Recolectar estos alimentos requería experiencia. Había que saber qué plantas eran seguras, cuáles ofrecían más líquido y en qué momento exacto del año alcanzaban su punto ideal. Cada cosecha era una lección práctica sobre cómo el cuerpo y la tierra pueden trabajar juntos para regular la temperatura. Las infusiones también jugaban su papel. Hierbas como la menta, la milenrama o la flor de saúco se infusionaban en agua fría para refrescar el cuerpo desde dentro. Hoy diríamos que ayudaban a regular la presión y mejorar la circulación. Ellos simplemente sabían que funcionaban, y los platos también se adaptaban. Durante las horas más calurosas se evitaba encender fuegos. Las comidas se cocinaban temprano o la noche anterior. Los guisos fríos, las papillas de maíz o los caldos ligeros se convertían en la comida perfecta del mediodía. Nada de sopas humeantes ni carnes pesadas. Eso era reservar el calor para adentro. Comer menos para vivir más. Durante los meses más intensos del verano, comer ligero no era una moda, sino una ley. Los pueblos del desierto entendían que cada bocado grande obligaba al cuerpo a trabajar más, generando calor interno. Comer en exceso durante una ola de calor era como encender una fogata en el estómago cuando el exterior ya te estaba cocinando. Las comidas pequeñas y frecuentes mantenían la energía sin sobrecalentar el organismo. El pinole, una mezcla molida de maíz tostado con agua o leche vegetal, era la bebida energética perfecta, ligera, nutritiva y refrescante. Podía prepararse fría, lo que evitaba tener que encender fuego a pleno sol. Y comer en grupo, bajo la sombra de una estructura comunal o un árbol, no solo fortalecía lazos, reducía la exposición individual y distribuía el esfuerzo. Cada hábito, desde la hora de comer hasta la forma de sentarse, era una coreografía pensada para conservar energía y vencer al sol. Vestirse para sobrevivir, no para presumir. Su primera línea de defensa era la ropa. Mientras nosotros asociamos el calor con despojarse de prendas, ellos entendieron algo que aún muchos no comprenden. Cubrirse bien puede ser más refrescante que ir desnudo. Las fibras naturales, algodón silvestre, lino, cáñamo, corteza interna de árboles, respiraban con el cuerpo, permitían que el aire circulara libremente, creando un sistema de ventilación natural que regulaba la temperatura sin sofocar la piel.
Cada prenda se diseñaba pensando en la transpiración, la sombra y la movilidad. No había adornos innecesarios, ni costuras pesadas, solo funcionalidad pura y conocimiento ancestral. Y cuando el sol caía a plomo, tenían un truco magistral: la tierra misma. El barro, la arcilla y hasta las cenizas se convertían en protector solar natural. Al aplicarlas sobre la piel, el cuerpo quedaba cubierto por una película fresca que bloqueaba los rayos directos del sol, ayudando a reflejar el calor y reduciendo el riesgo de quemaduras. Además, al secarse, el barro actuaba como un sistema de enfriamiento evaporativo, absorbiendo el calor corporal y disipándolo poco a poco. Era como ponerse aire acondicionado y bloqueador solar al mismo tiempo, en una versión que no venía en botella, pero que funcionaba de maravilla. Sí, era sucio, pero también era gratuito, ecológico y sobre todo efectivo. El lenguaje del cabello, las joyas y la piel. Nada en la apariencia era al azar. Los peinados, adornos y vestimentas estaban diseñados tanto para expresar identidad como para combatir el calor de manera práctica. En las zonas más cálidas, el cabello se cortaba corto o se recogía alto, liberando cuello y hombros. Algunas tribus inventaron intrincados sistemas de trenzas que no solo eran un símbolo cultural, sino también una forma de mantener el cuero cabelludo fresco sin que el cabello se enredara ni retuviera calor. Las joyas reflejaban esa misma lógica. No eran simples adornos, sino herramientas contra el calor. Conchas, huesos pulidos o piedras claras se utilizaban por su capacidad de reflejar la luz solar, reduciendo la absorción del calor corporal. Y lo mejor, eran ligeras, resistentes y bellas. Durante el verano, el exceso de ropa era peligroso. Cubrirse con pieles gruesas bajo el sol del desierto era una receta para la insolación, así que se vestían con prendas sueltas y ligeras, que cubrían lo justo y dejaban al cuerpo respirar. Y cuando el clima cambiaba, la ropa también lo hacía. Ninguna prenda era fija, todo se adaptaba al entorno. En regiones montañosas o ventosas, las capas protectoras se mantenían, pero siempre con espacio para la circulación del aire. Cada decisión, desde un simple trenzado hasta un collar, tenía un propósito: reflejar la luz, disipar el calor y proteger la vida. Leer el calor antes de que llegue. La ropa podía ayudar, sí, pero predecir el calor antes de que atacara era la verdadera clave. Los pueblos nativos no necesitaban termómetros ni pronósticos, tenían el entorno como maestro. Sabían que los animales eran los primeros en notar el cambio, si los pájaros volaban bajo al amanecer o si los lagartos se movían con lentitud sobre las rocas, era señal de un día sofocante. El silencio repentino del bosque, el olor diferente del aire o el color de las hojas bastaban para anunciar una ola de calor. Incluso las plantas hablaban cuando orientaban sus hojas hacia adentro o cerraban sus flores antes de tiempo. Era el aviso de que el sol sería implacable. El movimiento de las sombras también se convirtió en una herramienta de supervivencia. Seguían su forma a lo largo del día para identificar los puntos que permanecerían más frescos, construyendo refugios y caminos que aprovechaban cada metro cuadrado de sombra. Era como seguir una isla móvil de frescura que cambiaba con el sol. Los vientos también contaban historias. Una ráfaga cálida y seca podía indicar una tormenta de calor que llegaría en horas, mientras que una brisa húmeda del oeste traía alivio y humedad. Nada se escapaba a su observación. Donde otros veían tierra, ellos leían señales. Donde otros sentían calor, ellos veían el futuro. Enfriarse desde el suelo, el poder de la tierra. Pero predecir no bastaba. Cuando el calor finalmente caía con fuerza, había que resistirlo. Ahí entraban en juego los refugios subterráneos, auténticos milagros de la ingeniería natural. Las pit houses, o viviendas semienterradas, eran una mezcla perfecta de arquitectura e intuición. Al estar parcialmente bajo tierra, mantenían una temperatura interior casi constante. El suelo servía como aislante natural. Fresco durante el día, templado por la noche.
Entrar en una de estas casas en pleno verano era como descender a un sótano refrigerado por la naturaleza. Los muros de tierra compacta absorbían el calor lentamente, lo que significaba que, incluso durante una ola de calor, el interior se mantenía agradablemente fresco. Los alimentos y el agua también se beneficiaban de esta sabiduría. Se almacenaban en fosas cubiertas con corteza, esteras o barro, aprovechando la frescura del subsuelo para conservarlos durante semanas. Era el equivalente ancestral a una nevera, sin necesidad de hielo. Dormir sobre piedra o tierra fresca también ayudaba a reducir la temperatura corporal durante las noches en las que el aire seguía caliente. Incluso los refugios temporales, como chozas o tiendas improvisadas, se construían aprovechando depresiones naturales del terreno, con techos cubiertos de ramas, barro o pieles delgadas que bloqueaban la radiación solar sin impedir la ventilación. La tierra era su aire acondicionado, una batería térmica que almacenaba frescor nocturno y lo liberaba lentamente durante el día. Y lo mejor, no necesitaba reparaciones, ni consumo de energía, ni cables. Solo conocimiento y respeto por el entorno. Elegir dónde vivir era parte del secreto. No bastaba con construir bien, había que elegir el lugar correcto. Los pueblos nativos jamás levantaban aldeas al azar. Cada asentamiento seguía un patrón cuidadosamente calculado, basado en la topografía, la sombra y la presencia de agua. Buscaban valles fluviales, laderas rocosas o bosques con árboles altos como el álamo o el sicómoro, que ofrecían sombra durante todo el día. Las comunidades que vivían en zonas abiertas del desierto construían refugios ligeros, enramadas o estructuras de ramas que podían desmontarse fácilmente y trasladarse según las estaciones. La orientación de las viviendas también importaba. Las aberturas principales se colocaban siempre lejos del sol directo durante las horas críticas, pero de cara a los vientos frescos predominantes. Era una ciencia exacta basada en siglos de observación. Incluso existían refugios de respaldo, pequeñas viviendas o cuevas preparadas para emergencias, usadas cuando las temperaturas alcanzaban niveles extremos. Nada se dejaba al azar. Si el clima cambiaba, la comunidad se movía. La movilidad no era inestabilidad, era supervivencia. Cada aldea, cada tipi y cada estructura eran parte de un sistema mayor, un diseño climático que ajustaba luz, viento y temperatura como si un arquitecto invisible dirigiera la escena. El aire acondicionado más antiguo del mundo. Todo esto, la ropa, los horarios, los refugios, la observación, la tierra y el agua, formaba un sistema de control climático natural tan eficiente que aún hoy sigue siendo imitado por arquitectos y expertos en sostenibilidad. Mientras la civilización moderna gasta energía para combatir el calor, los nativos lo dominaban sin gastar un solo recurso. Sus técnicas no eran improvisadas, eran el resultado de siglos de prueba, error y perfeccionamiento. El calor no era un enemigo a vencer, era un maestro al que aprender a escuchar. Cada sombra, cada corriente de aire, cada color de piedra era una herramienta dentro de un mismo sistema armónico. El cuerpo, la mente y la tierra trabajaban como un solo organismo. Así, cuando el sol abrasador caía sin piedad sobre los desiertos, los pueblos nativos no corrían a esconderse, simplemente se movían con él, lo entendían y lo usaban a su favor. Porque la verdadera sabiduría no consiste en escapar del calor, sino en aprender a vivir dentro de él sin rendirse. ¿Listo para el próximo paso? Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.